Buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la familia de microcontroladores de la firma Microchip. Ese va a ser nuestro punto de atención de esta semana. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Específicamente vamos a hablar sobre los modelos de PIC Microchip, de los microcontroladores de Microchip. Hoy en día también lo que es la familia de Atmel o toda la gama de modelos de Atmel también es de Microchip. Entonces también les voy a mostrar por lo menos algo de eso. Para empezar vamos a ver un modelo específico que es el modelo de microcontrolador PIC16F628A. Es un modelo de microcontrolador de 8 bits. Recordar que hay modelos de, de 10 bits, de 8 bits, de 12 bits, de 16 bits, de 32 bits y los DSPIC 30 y 32. Entonces, esos son los modelos que tenemos de la familia de Microchip. Dentro de esa familia hay un montón de modelos que hacen a la gama, y el que vamos a ver es un modelo que se denomina PIC 16F628A. También hay los modelos 24 y 18. Entonces, esos son la gama de los que tiene Microchip. Además de eso, nosotros ya vimos los modelos del Atmel que corresponden también a los de 8 bits y de los 16, pero también existen los de 32. Entonces hay una gama de modelos también dentro del grupo de los de Atmel. Pero vamos a concentrarnos específicamente en este modelo PIC16F628A. Por decirlo así, también hay algunos modelos de microcontroladores que son de 64 bits, como el de Parallax, que es otro modelo, otra marca, pero generalmente están los modelos normalizados de 32 bits. En este caso, como les dije, es un modelo de 8 bits y se denomina PIC16F628A. Es un modelo bastante común, ya creado hace bastantes años, y se sigue manteniendo dentro de la familia de Microchip. Es un modelo bastante fácil, su arquitectura es bastante simple. Entonces, para iniciar, para entender lo que es un microcontrolador, es uno de los modelos más utilizados. Además de eso, se lo puede conseguir fácilmente en el mercado. Aquí en nuestro país podemos comprarlo en las casas de comercios que venden estos productos, y los otros productos ya tendremos que comprarlo de los proveedores y traerlos de los proveedores de los proveedores autorizados internacionalmente, como DigiKey o otros, y los que venden directamente la firma de Microchip, o bien comprarlo por eBay o por alguna plataforma de compras online. Entonces directamente no se consiguen otros modelos. Entonces esto sí es un modelo bastante fácil de conseguir. Entre sus características tenemos una CPU de alto rendimiento, corresponde a los modelos de procesadores RISC. Entonces son modelos de instrucciones reducidas. Eso significa RISC, que su conjunto de instrucciones es reducido. Específicamente, como dice acá, al ser reducido solo tiene 35 instrucciones de palabra, todo con las instrucciones de un único ciclo, excepto los de salto. Entonces, todas las instrucciones son simples y tardan aproximadamente el mismo tiempo
que es de un ciclo, excepto los de salto que tardan un poco más. Entonces en una arquitectura RISC solo tiene 35 instrucciones. Tiene una velocidad máxima de 20 MHz. Tiene una capacidad de poder tener interrupciones. Entonces, así como las computadoras tienen interrupciones para ejecutar algunas rutinas, este modelo también tiene capacidad de generar interrupciones. Como es un modelo de 8 bits, también tiene una pila de 8 niveles y tiene modo de almacenamiento directo, indirecto y relativo si lo trabajamos a nivel de ensamblador. Entonces, a nivel de ensamblador tiene 35 instrucciones. Pero como todo va evolucionando, entonces hoy en día directamente se recomienda programarlo en lenguaje C, así poder migrar a otras familias de microcontroladores del PIC en el caso que queramos migrar nuestro proyecto. Entonces podemos hacer las rutinas hechas en lenguaje C y solamente cambiar algunas cuestiones relativas a arquitecturas específicas dentro del microcontrolador. No es el caso del ensamblador, que tiene las instrucciones únicas para ciertos modelos de microcontrolador. Entonces nos conviene más trabajar en lenguaje C para hacerlo más portable, que es la última tendencia con los cuales se realizan estos. Entre sus características también tenemos la capacidad de tener un oscilador interno y otro externo. Es decir, que puedes tener un cristal de cuarzo como oscilador de clock. Recuerden que toda CPU necesita un clock o reloj para que pueda funcionar el microprocesador. Como un microcontrolador también tiene un microprocesador, necesita un reloj para funcionar. En este modelo específico que tenemos aquí, tiene un oscilador externo, es decir, que no necesita tener un reloj externo. Puede funcionar con un reloj interno. Pero si quiero tener mayor fiabilidad en cuestiones a conteo de tiempo, entonces tengo que colocarle un oscilador externo. Para simplicidad vamos a nosotros a trabajar con un oscilador interno. No requerimos tanta sutileza en cuanto al marcaje de tiempo. Entonces vamos a utilizar un reloj interno. Si necesitan mayor precisión, por supuesto, pueden colocarle un oscilador externo. Entonces, fuera del microcontrolador necesitan colocarle unos cristales de cuarzo, igual al que tienen los relojes de Quartz Clock, que son esos relojes digitales que se venden en el mercado, que son muy baratos. Entonces necesitan eso, y necesitan dos capacitores o condensadores que están en una tabla según el modelo de microcontrolador. Además, esto soporta una resistencia programable de pull-ups en el puerto B. Como van a darse cuenta, este microcontrolador solamente tiene dos puertos, puerto A y puerto B. Tiene multiplexador del pin y reset de entrada. Entonces, algunos de los pines pueden ser como entrada, como salida, o también con algunas funciones especiales, como en el caso del reset. Así como vimos también que existía en algunos microcontroladores el Watchdog Timer, este modelo tiene Watchdog Timer. Entonces, tienen esa característica. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona el PIC internamente. Yo ya les dije básicamente cómo funciona los de Atmel, y acá les voy a explicar finamente cómo funcionan los microcontroladores y en especial lo que es del PIC. Les leo. Los microcontroladores tienen puertos nombrados con letras. Entonces los puertos de entradas, salidas, internamente los microcontroladores se definen por letras. Entonces puede ser letra A, letra B, letra C, etc. Estos puertos pueden ser de 8 bits, 16, 32 bits, dependiendo del modelo y de la CPU que tenemos. En nuestro caso es un PIC de 8 bits, entonces
nuestros puertos son de 8 bits. Entonces vamos a tener en cuenta que este vector que tenemos aquí es de 8 bits, porque estamos utilizando un microcontrolador de 8 bits. Dice, usamos los 8 bits para los PIC de Microchip. Estos puertos son configurados a través del registro que se denomina TRIS. Ese registro se denomina TRIS. Y dependiendo del puerto va a ser TRIS A, TRIS B, TRIS C, etc. Donde cada registro TRIS tiene asociado, además de ese TRIS, un puerto que se denomina port A, por B, por C, etc. que permiten apagar y encender un pin. En este caso, que si yo puede ser prender o apagar un LED. Estos pines son configurados como entrada o salida a través del puerto TRIS. Entonces, ¿se acuerdan que en el Arduino se configuraba con pin mode si nosotros queremos que sea de entrada o salida? Y decíamos pin mode, abrimos paréntesis, el número de pin, coma, puede ser output o input. Entonces, internamente, el microcontrolador configuraba esos registros. Y nosotros a alto nivel no nos molestamos por eso. Pero aquí, en un lenguaje C de los PIC, sí ya tenemos que conocer estos registros. Y estos registros son el registro TRIS y el registro port. Como estamos en 8 bits, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Entonces, si tenemos el puerto A, entonces tenemos un registro TRIS A. Y también acompañado al TRIS A tenemos el port A. También si tenemos el puerto B, entonces tenemos el TRIS B y el port B. Si tenemos puerto C, entonces tenemos el TRIS C y el port C. Entonces aquí y acá siempre se relacionan. Entonces van a darse cuenta que para un port A tiene que haber su TRIS A. Y para inversamente diciendo, para un TRIS A tiene que haber su port A. Y eso depende del microcontrolador en sí. Bueno, para configurar un bit o un pin en especial dentro de este puerto, dentro del puerto A, tengo dos opciones: ponerle un 1 o un 0. Si le pongo un 1, significa que va a ser de entrada. Y si le pongo un 0, va a ser de salida. Si voy a prender un LED, entonces voy a poner estos pines que están acá en valor 0. Y como pueden darse cuenta aquí, este es 0, entonces este pin dentro del port A, entonces va a ser de salida. Entonces se va a comportar como una batería. Y los valores posibles son para apagar 0 y para encender un 1. Entonces así voy a ir prendiendo y apagando. Entonces nada más cambiando aquí voy a prender y apagar. Esto vamos a ver con el ejemplo para que se pueda entender. Entonces acá defino si el puerto va a ser de entrada a salida colocando un 1 o un 0. Y el del puerto, en el puerto que se llama port, entonces yo prendo o apago si es de salida. Y si es de entrada, entonces si es un 1, entonces significa que se pulsó un pulsador, por ejemplo. Entonces es eso. Y si está en 0, significa que no se pulsó el pulsador. Entonces, si estamos hablando que tenemos un pulsador conectado a ese puerto. Bueno, además de eso, en los nuevos modelos se habilitó un nuevo registro LAT que independiza las entradas de las salidas. Entonces, en este modelo en especial, solo vamos a utilizar el puerto TRIS A y port A, o TRIS
V y port V. No vamos a usar el LAT. Pero en los modelos más recientes se utilizó otro nuevo registro LAT, denominado LAT. Entonces, como ven aquí, una de las mejoras de los nuevos PICs es otro registro denominado LAT que independiza las entradas de las salidas. Entonces, las entradas van a ser con LAT y con port van a ser las salidas. Esa es la nueva mejora. Pero con estos PIC 16628A, entonces con port hacen las salidas y las entradas. Entonces, el registro TRIS son los registros donde se configuran un pin como entrada o como salida. El registro port son los registros donde se activan o desactivan un pin tanto para lectura como para escritura. El registro LAT son registros que se utilizan para escritura y los port para lectura. Es una de las modificaciones del registro port que ahora en las mejoras del PIC se separan las funciones del port que antes tenían la función de lectura y escritura de los mismos. Aquí no nos vamos a preocupar por el registro LAT. Más bien vamos a usar el port y el TRIS. La idea de incluir esto aquí nada más que para indicarle que si alguna vez ven a una configuración con otro microcontrolador y encuentran el LAT, van a darse cuenta que aquí se independiza el port y el LAT, como dice aquí. Además de eso, dijimos que tenemos osciladores internos y externos. Y acá tienen las configuraciones de algunos de esos osciladores. Si ustedes escriben la palabra XT, significa que va a tener un cristal de cuarzo. Si incluyen en su código uno de HS, significa que es un cristal de cuarzo de alta velocidad. Si escriben LP, entonces es un cristal de baja frecuencia y de bajo consumo de potencia. Entonces en el código se coloca cuál es el tipo de osciladores que van a tener, y si van a tener osciladores externos, entonces ese hardware también tiene que ser el mismo de lo que ustedes definen aquí. El que nosotros vamos a usar es este que está acá en color rojo, que es un oscilador interno de precisión de 4 MHz. Entonces funciona a 4 MHz. Acuérdense que es de 4 MHz si tenemos el oscilador interno, porque vamos a colocar eso en el código. El oscilador interno, que es el INTOS, así se denomina, entonces ese es el oscilador interno de 4 MHz. También puede ser ese, que es una señal externa de entrada de reloj. Esto se define dentro de los fuses que vamos a ver enseguida. Los fuses son como algunas llaves. Fuse viene de fusible y básicamente son como llaves de prendido y apagado. Entonces es habilitar una característica o no dentro del microcontrolador. Es decir que, por ejemplo, si quiero que funcione el Watchdog Timer, pongo en on. Y si quiero que no funcione el Watchdog Timer, pongo en off. Entonces es eso. Y si quiero que funcione con el oscilador interno, entonces escribo esta palabra dentro del compilador. Para el caso de los osciladores externos, entonces van a tener que colocar en el pin 6 y 7. Entonces van a tener que colocar este que dice XTAL, que es el cristal. Y como les dije, van a tener que colocar dos condensadores, que es C1 y C2. Esto es en la parte de hardware, si van a colocar un oscilador externo. En nuestro caso va a ser un oscilador interno y no vamos a colocar nada en el pin 6 y 7 de este modelo. Entonces no vamos a colocar nada. Pero si quiero utilizar un oscilador externo, entonces acuérdense que en el pin 6 y en el pin 7 tiene que estar ubicado un cristal de cuarzo, que es este que está acá. El cristal de cuarzo y estos dos condensadores, dentro de la hoja
de características del microcontrolador, que más o menos son como 200 hojas más o menos, eh, para poder revisar las características del microcontrolador. Hay una tabla donde figura el tipo de cristal que se quiere utilizar, de cuánto es su velocidad y cuáles los condensadores que ustedes tienen que comprar. Entonces es nada más que eso, es fijarse en esa tabla y poder comprar. Entonces es así de simple. Acá por ejemplo dice, fíjese en la tabla 14.1 y en la tabla 14.2 las recomendaciones para los valores de C1 y C2. Entonces así es como se hace en la práctica esto. En nuestro caso no vamos a requerir porque vamos a usar el oscilador interno. Entonces internamente la frecuencia del oscilador es dividida por 4. Así tenemos un oscilador de 4 MHz. La frecuencia de trabajo es de 1 MHz, por lo que cada instrucción se ejecuta en un microsegundo. Todas las instrucciones de este 35 instrucciones en el ensamblador se ejecuta en un microsegundo, excepto las de salto que tardan un poco más. Entonces es un microcontrolador bastante simple y bastante rápido. Este es el diagrama de bloque de ese controlador. Y acá por ejemplo pueden ver los puertos. Acá tienen el port A y el port B. Con lo que les digo que exactamente este microcontrolador solamente tiene dos puertos. Hay microcontroladores que tienen más puertos, entonces puede ser puerto A, puerto B, puerto C. O algunos lo denominan, qué sé yo, puerto B, puerto D. Entonces, dependiendo del modelo y de la familia, tiene más o menos puertos. Este es un microcontrolador bastante simple, por lo que solamente tiene dos puertos. Acá tienen el port A y acá tienen los pines del port A. Y generalmente se denominan RA0 hasta RA7. Entonces, esa R es de registro A0 y registro A07. Entonces, son un bit por cada parte del puerto. Y como esto es un byte, entonces tiene 8 pines que están asociados al puerto A y 8 pines que están asociados al puerto B, y cada pin es un bit. Acuérdense que los únicos valores posibles para el procesamiento digital es 0 o 1, high y low. Entonces acuérdense que sus valores posibles son 0 y 1. Entonces solamente requiere un pin y cada pin es nada más que un bit. Entonces aquí tienen 8 bits o un byte por cada puerto. Por eso estábamos diciendo que es un microcontrolador de, como vimos aquí, es un microcontrolador de 8 bits. Entonces es eso. Bueno, entonces aquí tienen los puertos y a cada puerto tienen además asociadas algunas funciones, como por ejemplo en el puerto 6 y en el puerto 7, el que ven aquí, el puerto 6 y el puerto 7 están conectados el RA6 y el RA7. Si quiero usar eso como salida o como entrada, pero opcionalmente tengo otras funciones especiales que voy a definirlo por software si voy a usar. Si voy a usar un reloj externo, entonces en este pin 6 y 7 en este pin 6 y 7 voy a colocar este cristal. Entonces estos pines ya no los voy a usar como entrada salida, sino lo voy a usar como una función de reloj. Entonces ahí, como ven aquí, puede funcionar como entrada, como salida o alguna función especial. O en el caso de otros modelos microcontroladores, puede funcionar como pin de entrada-salida digital o también como pines analógicos. Entonces funciona así. Entonces aquí tienen dos puertos. Esta que ven acá es la parte de la CPU. Acá tienen los timers
que la mayoría de los microcontroladores tienen temporizadores. Y acá tienen, por ejemplo, el PWM y la parte de la USART, que es para comunicación serial. Entonces van a darse cuenta que tienen la mayoría de las cosas que ya estuvimos viendo dentro de los microcontroladores. Entonces más o menos esta área que le estoy marcando acá es la parte de la CPU. Y aquí, esto que ven acá, Power Up Timer, oscilador setup, ¿verdad? Power on reset, watchdog timer, board on reset, low voltage programming. Entonces, estos son los fuses que tiene este microcontrolador. Enseguida les voy a mostrar lo que son los fuses. Entonces, aquí tienen los fuses que son como variables. Como ven aquí son pequeñas variables que yo le acceso con valores on o off, prendido y apagado. Entonces, si yo quiero que funcione el watchdog timer, le pongo en off, en on. Y si quiero que no funcione el watchdog timer, lo pongo en off. Entonces, ustedes tienen que ver este mapita siempre de la mayoría de los microcontroladores que van a configurar y van a darse cuenta cómo está estructurado. Algunos son más simples y otros más complejos que va a requerir un poco mayor lectura para poder entender cómo están configurados. Por eso es bastante simple este modelo. Entonces, como les dije, esta es la parte del procesador. Estos son los puertos. Esta es la parte de comunicaciones. Estos son los timers. Este es el PWM. Y este es algo que no van a ver dentro del Arduino, que básicamente es más interno, que es la configuración de los fuses. De hecho, dentro del Arduino nosotros no podemos activar o desactivar el watchdog timer o alguna función específica dentro del microcontrolador. Pero sí, en el lenguaje C podemos configurarlos a más detalle. Entonces, acá tienen un poco más de acceso al hardware interno del microcontrolador. Bueno, ¿qué son los fuses entonces? Dependiendo del compilador que utilicemos, podemos encontrar los nombres con un guión bajo delante del nombre del fuse, o bien simplemente un nombre del fuse y un cuadro para activarlo o desactivarlo en una ventana del compilador. En esta nota se tratará de explicar cada uno de esos fuses, es decir, dependiendo de la herramienta y el compilador que se facilite la lista de los fuses para activarlo o desactivarlo. Los fuses ¿qué son los fuses? Son las variables que pueden configurar en el PIC y que permiten habilitar o deshabilitar cierta funcionalidad, como utilizar una frecuencia interna o externa de un reloj de ese microcontrolador, usar controles de voltaje, ya sea que no funcione cuando no tiene cierto voltaje, para proteger al circuito en sí, y otro que funcione después de un tiempo de que la energía se estabiliza. Hay un cierto periodo de tiempo cuando ustedes conectan la energía de que el circuito está inestable, entonces pueden activar un fuse para que solamente después de ciertos segundos se active el microcontrolador. Entonces garantiza que el circuito en sí funcione correctamente. Eso pueden activarlo y desactivar. Se los llama fuses porque generalmente tienen estados activos o inactivos, on o off, prendido y apagado, como si fuera un fusible. Esta configuración dependiendo del tipo de microcontrolador que se utilice, aunque existen parámetros comunes a todos los microcontroladores. Entonces tienen que fijarse en la arquitectura interna del microcontrolador, cuáles son los fuses que tiene, leer un poco esa parte y activarlo o desactivarlo. Para que no sea tan engorrosa, la mayoría de las herramientas que utilicen tienen dentro de sus herramientas, dependiendo del modelo que ustedes seleccionen, entonces ya les muestra los fuses y ustedes pueden colocarlo en su programa hecho en lenguaje C. Entonces tienen un wizard a un paso a paso donde les va preguntando, por ejemplo, ¿tenés reloj interno o externo?
qué clase de reloj querés. Si es interno se queda así. Si es externo, entonces tenés este tipo de relojes internos. Digo, tipo de relojes externos. Entonces va a funcionar así. Entonces, ¿querés activar el Watchdog Timer? Elegí sí o no. Y después de que hayas seleccionado todo en una ventana, las características de eso, entonces automáticamente te permite copiar esas configuraciones y pegarla en tu código en algunas herramientas, o directamente la herramienta en sí ya te coloca en tu código esas configuraciones del FUS. Entonces las herramientas que utilicen ya les van a ayudar para que no tengan que recordar todos los nombres de los fuses, porque son bastante largos y difíciles de recordar. Por lo menos cuando yo aprendí no entendíamos bien el nombre de los fuses y me confundía hasta que entendí que las herramientas que utilizamos nos facilitan para no recordar los fuses. Algunos fuses que le voy a leer, por ejemplo este Bowden o Bowden, entonces activa, cuando está activado realiza un reset por bajada de tensión. Eso significa que el Bowden o Bowden lo que nos va a proteger es cuando nosotros, por ejemplo, alimentamos con una batería. Imagínense una batería de 1,5 voltios y con el tiempo eso baja, qué sé yo, a 1 voltio, baja del menor posible, entonces automáticamente se apaga el microcontrolador o se resetea. Entonces nos previene de que se descompongan o de que se descompongan los circuitos o tenga un mal funcionamiento. Entonces aquí, por ejemplo, pueden activar o no el Watchdog Timer. Entonces aquí pueden leer cuáles son algunos de los fuses que están habilitados para este modelo en particular. Entonces tienen aquí. Bueno, esto le dejo más o menos. No es necesario que se aprenda de memoria esto, pero sí le pueden hacer una leída para poder entender qué es lo que hace. Total, esto siempre tienen dentro de las herramientas. Entonces, en nuestro caso vamos a utilizar un oscilador interno y vamos a usar este oscilador interno. Les voy a mostrar cuando llegamos al código. Para programar un microcontrolador de esta familia o de Atmel o cualquiera otra que no sea Arduino, entonces necesitamos un programador necesitamos un hardware independiente que se va a conectar entre nuestro circuito o entre estos pines del microcontrolador y este programador externo. Entonces este programador hace interfaces entre el microcontrolador y la computadora. Entonces se tiene este programador externo. Y en esta lista, para este modelo PIC16F628A, estos son los pines que tienen que conectar. Por un lado tienen, en este caso, lo que corresponde al PIC. Entonces, la mayoría de estos programadores tienen 6 pines, que son los que vienen acá. Entonces acá, uno es MCLR, que es Master Clear, otro que es BDD Target, VSS Tierra, PGD, PGC y LVP. Estos son estándares y según el modelo lo que van a hacer es van a conectar según el orden que les figura aquí. Entonces el pin número 1 que es este que está aquí, van a conectarlo al pin número 4 de este. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, porque aquí está el MCLR que corresponde al MCLR de este, que significa Master Clear. Entonces, con los mismos nombres que aparecen dentro del programador, que es este hardware independiente que ven aquí, con estos mismos nombres van a ir a buscar eso mismo. Entonces, VSS, que es tierra, entonces está en el pin número 3, VSS o tierra. Y aquí
en el pin número 5, como ven aquí, está BSS. Entonces van a buscar el mapa de su microcontrolador y van a buscar los nombres con los cuales aparece acá. Acá está el BSS, acá está el BDD. Entonces el BDD está en el 2 aquí y está en el chip en sí, está en el 14. Acá en el 14. Entonces van a colocar, van a cablear esto, ya sea existen herramientas que nos permiten directamente meter esto en un encastre y esto en otro encastre y programarlo ahí. O si no, también se puede llevarlo en un protoboard y colocar cada cable a esto, ir conectando ahí y ir programando. Por eso es que se usa más el Arduino, porque no requiere estos pasos adicionales. Para programar esto, entonces yo necesito conectarlo a un programador, que puede ser el PIC 2, Kit 3 y el nuevo que se usa ahora, que es el PIC Kit 4, que son modelos. Hay un montón de modelos más baratos y más caros. Los precios más regulares son estos PIC Kits, que básicamente cuestan alrededor de 350.000 a 500.000 más o menos el programador. Y existen clones que son versiones copiadas, que cuestan más o menos entre 200.000 y 300.000, que son estos programadores. Entonces, no son nada baratos también los programadores. Y hay programadores que cuestan 1.000.000, 2.000.000, con otras cuestiones adicionales, como por ejemplo para verificar cómo funciona paso a paso. Y así, entonces, hay programadores de diferentes capacidades y precios. Y estos se compran y se conectan externamente. Hay algunos que ya los colocan en los zócalos. Esto colocan en un zócalo, lo aprietan y esto se coloca dentro de ese mismo hardware y les permite programar directamente. Y luego lo extraen de ahí y lo llevan a su circuito. O hay veces que lo van a colocar en un protoboard y van a colocar los cables aquí y van a programar. Bueno, vamos a hacer una comparación entre lo que es un programador y lo que es un bootloader. Entonces, uno es programar aquí directamente con este programador externo, y otras veces también se puede utilizar como usa el Arduino, que no requiere de un programador, pero necesita un pequeño programa que se llama bootloader. Entonces, por el puerto de comunicaciones se va a pasar la información de cómo configurar y cómo cargar los programas, pero para ello requiere un programa adicional que se llama bootloader. Y dice, para programar un microcontrolador necesita un hardware especial denominado programador. En el caso del que estamos usando nosotros, va a ser un programador de PIC, si bien hay otra forma mediante un puerto de comunicación y un programa que ya está instalado en ese chip que reemplaza dicha función o dicho programa, y esa función se denomina bootloader. Entonces también hay un pequeño programa que se preinstala dentro de los microcontroladores, que son los bootloader, y nos permiten a través del puerto de comunicaciones cargar los programas sin necesidad de tener un programador externo. Por defecto, los chips no vienen con esta capacidad de bootloader, por lo que necesita un programador que en la mayoría de los casos, salvo que venga de fábrica a pedido cargado el bootloader. Entonces yo puedo solicitar a un proveedor de estos chips cargarme ya un bootloader. Entonces ahí ya me ahorro el hecho de tener que tener un programador. Pero de lo normal no se da esos casos, o sea que no necesariamente vienen con su bootloader. Entonces la mayoría de la gente eh, que va a programar, entonces se compra eh, su programador de eso y cargan directamente el programa. Hay opciones también de poder bajar el programa de bootloader y poder instalar el bootloader, pero para eso necesito tener ese programador para poder hacer eso.
Bueno, entonces vamos a compararlo con el Arduino. Dice, el Arduino no posee un programador y usa un bootloader y tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que no necesita un programador, pero cuando se desconfigura el Arduino, entonces puede ser necesario que necesite utilizarlo un programador. Pero cuando se desconfigura, esa parte necesita de uno y otras técnicas para volver a cargar dentro de ese chip. Por otro lado, los PIC en el 99% necesitará un programador, ya que sus usos son más dedicados a proyectos y no a prototipos. Entonces, es eso. Este es el código que les voy a mostrar enseguida, cómo funciona. Y en este caso, vamos a usar el IDE del microchip, que es la que vende. Entonces, se llama MPLAB X y se puede instalar en la computadora y es un programa derivado del NetBeans que fue modificado. Entonces es un programa gratis del mundo libre. Pero ahora actualmente existe una versión Express que se puede programarlo en línea a través de internet, y esa es la que vamos a usar nosotros. De hecho, van a tener que ver eso. Bueno, les cuento el código. Primero, como es un lenguaje C, van a tener que importar esta librería, que es el xc.h, y ahí tienen todas las definiciones para este modelo de 8 bits. Luego tienen que definir la frecuencia de funcionamiento de ese microcontrolador. ¿Se acuerdan como que vamos a usar un oscilador interno? Su funcionamiento es una frecuencia de 4 MHz, entonces tienen que definir esto que siempre es estándar. Define -xtal-frec y dice cuánto es la frecuencia de ese microcontrolador. Esto va a cambiar de acuerdo a la frecuencia, ya sea si es interna o externa, eso va a cambiar. Entonces, para nuestro caso, como es un oscilador interno, es de 4 MHz y acá ponen 4 millones. Después van a configurar los fuses y hay varias formas de configurar los fuses. Esta es una forma de configurar los fuses que les pongo acá en color rojo. Esto, las herramientas automáticamente ya nos coloca de esta forma. Yo lo coloco en la forma más corta, aquí para que se pueda ver, pero les voy a mostrar después en el código cómo se hace. Luego entro en el programa principal del lenguaje C y lo que voy a hacer es el puerto B. Acuérdense que este microcontrolador tiene puerto A y puerto B. En el puerto B coloco todos esos bits con valor 0. Entonces todo el puerto B es de salida. Acuérdense que sería todos como output. Entonces todos van a ser como baterías. Y voy a aprender esos 8 bits y voy a apagar esos 8 bits. Y entonces pongo tris B 0B que significa 0B, que es binario, y pongo 8 ceros aquí, punto y coma. Entonces, por ejemplo, si cambio esto a 1 por ejemplo, entonces van a ser 7 bits de salida y 1 de entrada. Entonces eso, para mi caso van a ser todos de salida, o puedo prender algunos que esté aquí, por ejemplo, solo eso, pero en este caso todos van a ser de salida. Y al darle port, en port yo prendo y apago. Entonces al darle un valor por B, entonces como pongo tris B, yo defino que mi puerto B va a ser de salida, todos de salida. Y a ponerle por B 0 sería como escribir exactamente esto que voy a escribir aquí. Entonces lo que hago es imagínense que van a aprender y apagar LEDs. Entonces lo que estoy haciendo acá es apagar todos los LEDs.
apagar todos los LEDs. Entonces esta viene a ser la configuración del setup del Arduino, esta parte del setup del Arduino. Y acá coloco un while y un while 1, que significa que siempre va a ser verdadero. Y lo que está acá dentro de este bloque siempre se va a ejecutar. ¿Y qué es lo que hago? Entonces prendo todos los puertos del puerto B, entonces con port B, que es el mismo que usé aquí, que inicialmente estaba en apagado, ahora lo prendo y espero un delay ms de 500 milisegundos. Esa configuración de delay 500 milisegundos sería delay ms, y acá este valor está definido dentro de esta librería xc.h. Y si voy a usar el delay que está acá, entonces necesito colocarle esta información de cuánto es la frecuencia de ese microcontrolador. Si no coloco esta, entonces no puedo utilizar el delay que está acá. Entonces, cuando voy a utilizar un delay, tengo que definir esta frecuencia. Sí o sí tengo que definir. Entonces, como les dije, esa definición de delay está definido dentro de este xc.h. Bueno, entonces lo que hace es prender todos los bits por 500 milisegundos y luego apagar todos esos bits y esperar otros 500 milisegundos. Y como está dentro de este while infinito, entonces se prende 500 milisegundos, se apaga 500 milisegundos y luego se vuelve a prender 500 milisegundos y se apaga así. Entonces entra en un ciclo. Y como es un int main void, entonces le pongo un return que nunca se va a ejecutar porque esto nunca va a llegar a terminar. Entonces les quiero mostrar que se parece un poco a la configuración del Arduino, entonces que tiene un bloque loop y un bloque setup. Este sería como el bloque setup donde se configuran los pines de entrada a salida, y este sería el bloque loop, esto que está acá. Pero si es lenguaje C, entonces esto se programa así. Eso ya más o menos le había comentado cuando vimos Arduino Internals, de que toda la mayoría son lenguajes C, y en este caso no estamos hablando de Arduino, más bien estamos hablando ya de otra marca de microcontroladores, pero les quiero mostrar que básicamente si ustedes más o menos pueden separar por bloques, van a darse cuenta de que funciona así. Hay un bloque setup o de configuraciones y un bloque de ejecución infinita, que es esto que está acá, que nosotros en el Arduino lo conocemos como loop. Bueno, aquí vamos a hacer una comparación entre lo que es PIC y Atmel. Entonces quiero que se fijen en los puertos que tienen. Por ejemplo, en el caso del PIC van a darse cuenta que existe el tris, que ahí donde se configura o decidimos si los pines van a ser de entrada o salida, y donde se prende y apaga se denomina port. El Atmel, que es el que utiliza el Arduino, tiene la misma forma de trabajar, pero lo denomina de diferentes formas. Tienen un registro DDR, que puede ser DDR-A, entonces lo tienen ahí. Tienen un DDR-A y un port A. Dentro del DDR-A, que es el Data Direction Register, se decide si un pin va a ser de entrada o salida. Y dentro del port se prende y apaga. Entonces les quiero mostrar que internamente la mayoría de los microcontroladores tienen esta estructura. Tienen un registro donde se decide si los pines van a ser de entrada o salida, o incluso si van a ser digitales o analógicos, o van a cumplir alguna función en especial, que viene en el caso de los de PIC se denomina tris, y en el caso de los Atmel, este registro de configuraciones se denomina DDR, que significa Data Direction Register. Tris viene a ser como un tree state, que básicamente
un, un tercer estado de los pines que generalmente tienen alta impedancia. Eso es un poco más complejo de explicarlo, entonces vamos a dejarlo que sea así con estas combinaciones de tris. Bueno, entonces tienen un registro tris y un registro port. En este caso tienen un registro DDR y un registro port. Para que vean la similitud, a ver, entre este código que está aquí, este está hecho en lenguaje C de un compilador del PIC y este está hecho en un lenguaje C que es un compilador de la TML. Quiero que se fijen, básicamente es la misma cosa. Aquí yo voy a colocar las definiciones de este microcontrolador y están en este punto H, en este header, están esas definiciones, así como tenemos estas definiciones aquí en este include. Entonces aquí tienen las características de ese microcontrolador. Aquí también tienen las características de ese microcontrolador. Acuérdense que este delay que está acá definido, necesita las configuraciones de este delay ms, entonces está dentro de este xc.h. En este caso está separado, está en este otro que está acá que se llama delay.h, pero viene a ser la misma cosa. Entonces en el otro tenemos en el mismo archivo .h y en este caso tenemos separado. Entonces aquí tengo las configuraciones de esos microcontroladores y la función de delay. Luego entro dentro del main y pongo ddrb y pongo que todos estos sean de entrada y esta sea de salida. En este caso se denomina de forma diferente. En el caso del PIC, cuando se pone a su DDR, el valor 0 es output y el valor 1 es input. En este caso es su inverso. Estos son de entrada. Estos son de entrada y esta es de salida. Entonces tienen así. Bueno, entonces este caso significa que este bit que está acá del DDR va a ser de salida. Significa que voy a prender y apagar. Entonces aquí defino que esto va a ser de salida y esto van a ser de entrada, pero lo que voy a usar es solo esto que está acá. Y esta es la parte del setup, como ven aquí, y esta es la parte del loop. Y dentro del loop lo que voy a hacer es prender esto por un segundo y apagarlo por un segundo. Entonces, con el mismo registro que se parece a este que está acá, al port voy a prender y apagar. Entonces aquí prendo este bit que está acá y utilizo la misma función delay ms, y en este caso en vez de ser 500 milisegundos va a ser un segundo. Entonces prendo por un segundo y apago todo aquí, apago este que está acá y espero un milisegundo. Si quiero prender todos los LEDs, entonces aquí tengo que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Entonces acá ya se parece más a esto que está aquí. Y prendo todo en un segundo. Prendo todos los LEDs y apago todos los LEDs en otro segundo. Bueno, hasta ahí va la presentación. Bien, entonces en este video lo que vamos a aprender es básicamente a cómo iniciar un PIC, qué tenemos que configurar como para dejarlo andando y aunque sea hacer el blink de un LED. Bien, lo primero que tenemos que saber es que este microcontrolador es el modelo 16F628A y es muy importante saber el modelo porque entre modelo y modelo hay diferencias en la configuración y en dónde está cada cosa, por lo que es importante que sepamos con qué estamos trabajando para poder seguir el tutorial, por así decirlo, de manera efectiva. Bien, lo primero que vamos a estar necesitando lógicamente es el microcontrolador en sí.
En este caso, el PIC16FC28A, como ya lo dije varias veces, es un microcontrolador que vale menos de 100 pesos al día de hoy en Argentina y es bastante común encontrarlo en las casas de electrónica. No es un modelo complicado y es bastante genérico, por así decirlo. Bien, después vamos a necesitar también otra pieza clave para programar un PIC, que es un programador. En este caso yo tengo una réplica o un clon de un PICkit 2, que es un programador diseñado por Microchip que nos permite programar PICs de la línea 12F, 16F, 18F y un par más que van a estar todos en la página de Microchip que podemos programar con este modelo. Es un modelo bastante viejito, pero igual sigue sirviendo para este tipo de cosas. Actualmente se está comercializando el PICkit 4, acaba de salir hace poco al mercado y el original está cerca de los $50, si mal no recuerdo. Si no, también tenemos los PICkit 3, que son una versión más nueva que el 2 y más vieja que el 4. Y podemos encontrar copias en eBay, por ejemplo, por menos de $15 o una cosa así, por lo que es bastante accesible. De todas formas, si tenemos un amigo que sí tenga un programador PIC o en la escuela o en algún conocido, o lo podemos llevar a una empresa también, lo que podemos hacer es programar un PIC y con eso armarnos un programador. Entonces tendríamos un programador casero con el cual podemos programar PICs. Pero para programar el PIC que está en el programador necesitamos otro programador. Por lo que, bueno, sí, se vuelve un círculo vicioso que es justamente la razón por la cual Arduino es tan popular, porque no necesitamos de tener un programador previo. Generalmente ya se pueden comprar los micros con el bootloader. Bien, entonces PICkit 2 y otras cosas que vamos a necesitar de hardware va a ser el manual. Sí, recomiendo tenerlo impreso porque la verdad es que hace toda la diferencia del mundo. Son 180 páginas, si mal no recuerdo. La última versión de este es del 2009. Y es mucho más sencillo buscar en papel que en la computadora. Para este tipo de cosas podemos ir y volver de páginas rápido. Lo recomiendo tener en papel. Aunque aún así tener la copia en digital también es muy útil. Bien, como podemos ver yo tengo el microcontrolador en formato DIP. Y lo primero que vamos a tener que hacer son las siguientes conexiones. La pata número 5 a masa. La pata número 14 a BCC o BDD según su nomenclatura, que en este caso van a ser 5 voltios. La pata 4 con una resistencia de pull-up a BDD. También va a ir al programador a la pata número 1 que dice MCLR. Después vamos a tener la segunda pata del programador que va a ir a BCC o BDD según su nomenclatura. La tercera pata del programador que va a ir a masa. La cuarta pata del programador que es PGD o los datos de programación que va a ir a la pata número 13 del integrado. Después va a venir la pata PGC que esa va a tener que ir a la pata número 12 del integrado. Y vamos a tener la pata auxiliar del programador que no va a ir a ningún lado. Lo que vamos a hacer es conectar un pulsador con una resistencia de pull down. Es decir, que va una resistencia entre el pin de entrada y masa y el pulsador entre ese mismo pin de entrada y VCC. Lo vamos a conectar, por ejemplo, en RA3. Porque se me ocurre que es en RA3, que viene siendo el pin número 2. Bien, una vez que tenemos realizadas esas conexiones, podemos conectar nuestro programador a la computadora. Bien, como vemos, estoy en la página de Microchip, en la sección donde está el IDE que vamos a utilizar para programar los PIC, que en nuestro caso se llama MPLAB-X. Este IDE es gratuito, lo pueden descargar desde la pestaña de descargas y descargan la última versión disponible. Pesa al momento menos de 700 megas, así que lo dejan descargando y lo van instalando. También vamos a necesitar un compilador. Un compilador es aquel que toma el código que nosotros vamos a escribir en C y lo termina pasando a Assembler, que son las instrucciones que el microcontrolador puede entender. Como vemos, nosotros vamos a programar un micro que va a ser de 8 bits, por lo que vamos a necesitar XC8. Así que nos vamos a la parte de las descargas y nos descargamos el compilador de XC8, pesa 100 megas. También lo instalamos y una vez que tengamos las dos cosas instaladas, abrimos el MPLAB-X. Bien, mientras esperamos que abra el MPLAB-X,
les recomiendo que vayan descargándose el datasheet del micro porque lo vamos a necesitar bastante. Una cosa que les quería comentar es que todo lo que necesitan, absolutamente todo, o el 99% de lo que necesitan saber, está en el datasheet. Hay muchas cosas que están en el datasheet que por ahí uno no sabe interpretar, pero créanme que todo lo que van a necesitar está en el datasheet. Así que por ahí si lo van leyendo, así que les recomendaría que cuando quieren hacer algo lean el datasheet porque muchas veces trae alguna explicación de cómo funciona, que hay que configurar, que no hay que configurar, en qué valores hay que ponerlo. Y por más de que al principio intimide un poquito, después van a ver que es más sencillo. Así que bueno, como decía, nosotros vamos a estar usando el 628A. Como vemos, la frecuencia máxima de operación es de 4 MHz. Pero nosotros vamos a estar usándolo con un cristal interno que tiene, que ya viene supuestamente calibrado de fábrica, que es de 4 MHz. Bien, algo que es propio de este micro es que el ciclo de instrucción es de la frecuencia del oscilador sobre 4. Es decir, que por cada 4 ciclos del cristal se va a ejecutar una acción en assembler del microcontrolador. Básicamente tenemos todo lo que sería el micro en sí, que sería como toda esta parte, y después tenemos todos los periféricos, que serían los 3 timers, un módulo de comparación, un módulo de referencia de tensión, un módulo de captura y comparación, que se utiliza también para el PWM, comunicación USART, que puede ser serial, por ejemplo, y vamos a tener una pequeña EPROM. Y acá vamos a tener los dos puertos de salida. ¿Qué son los puertos de salida? Bueno, son los que se comunican con el exterior. Pueden ser entradas o pueden ser salidas. Salidas y entradas físicas, es decir, que van a cambiar la tensión en un pin del micro a la salida. Que es exactamente lo que nosotros queremos. Bien, como vemos acá, tenemos un montón de nombres, de RA0 a RA7 y después tenemos barras. Y en este caso, RB0 a RB7. ¿Qué significa esto? Bien, la primera columna podría decirse que es la función principal. Los RA generalmente son entrada y salida digital. Hay algunas excepciones porque hay uno de los pines que no se puede usar como salida, pero casi todas las RA y RB son entradas y se pueden usar como entradas y salidas digitales. Después de la barra vienen funciones adicionales. Supongámonos, RA2 se puede usar como una tensión de referencia, RA5 cumple la función del reset, RA6 y RA7 se pueden usar para conectar un oscilador externo. También fijémonos que en RB podemos tener RB1 y RB2 como recepción y transmisión del serial, etc. Es decir, que cada pin del micro que esté conectado a estos dos puertos va a poder tener una sola función a la vez, pero podemos elegir entre varias posibles funciones que queremos que realice. Bien, como vemos, van a estar distribuidos en dos registros. ¿Qué son los registros? Son donde se almacena el estado de cada entrada, cada salida o básicamente cada dato que el microcontrolador esté guardando. Todas estas entradas y salidas van a estar conectadas al port A y todas estas van a estar conectadas a port B. Bien, ¿esto qué significa? Que vamos a tener dos sectores, dos bloques que vamos a tener que usar para manejar las entradas y las salidas. Por un lado vamos a tener por B y por el otro vamos a tener port A. ¿Funcionan igual? Sí, la verdad que funcionan casi igual, pero tienen un par de diferencias pequeñas. Acá como vemos, si seguimos más abajo en el datasheet, vamos a tener la función específica explicadita de qué hace cada pin del micro que podemos usar. Por lo que acá podemos tener un análisis más detallado de cómo conectar cada cosa. Esto que está acá que dice Data Memory Map es la RAM que tiene el micro. Como vemos, tiene lo que se llaman 4 bancos, que podemos definirlo como 4 sectores que tiene el microcontrolador. Básicamente van a tener un largo asignado, vamos a tener algunos registros que tienen un uso específico, que son todos los que tienen escrito algo, y después vamos a tener algunos de uso general, que serían, por ejemplo, para una variable en nuestro programa. En el caso de los que tienen un uso específico, se los llaman registros especiales, porque justamente tienen una función especial. Como vemos, port A y port B se encuentran dentro de los registros especiales. ¿Por qué? Porque almacenan el estado de las entradas y salidas del micro. Fijémonos que port A y port B están conectados de lo que se llama el banco 0. En el banco 1 hay algo equivalente que dice tris A y tris B. Si bajamos un poquitito más a donde están todo lo que explica la entrada, los puertos como entrada y como salida,
vamos a ver que tris A y tris B definen qué se considera una entrada para el micro y qué se considera una salida. Es decir, que modificando bits en tris A y en tris B, vamos a definir qué pin vamos a usar como entrada y como salida. Supongamos que en el pin 0 de tris A escribimos un 0. Eso va a significar que el pin 0 de port A va a estar considerado como una salida. Si en cambio escribimos un 1 en el tris A0, se va a considerar el port A0 como una entrada. Igualmente, ahora vamos a ver esto un poquito más de detalle cuando nos metamos a programar. Bien, acá ya abrió el MPLAB X IDE. En mi caso lo tengo en oscuro, pero en el suyo probablemente esté más blanco. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo proyecto. Vamos a decir que es un proyecto solitario o solo. Le vamos a dar a siguiente. Vamos a escribir acá el micro que vamos a usar, que va a ser un PIC 16F 628A. Perfecto. Le damos a siguiente. Acá le decimos que nada, lo dejamos como está. En mi caso voy a estar usando un PIC-Kit 2. Como vemos, ahí está. Vamos a estar usando el compilador XC8. Lo seleccionamos. Vamos a crearlo en el escritorio ya que estamos. Y vamos a llamarlo demo. Le vamos a dar finalizar y ahora nos lo va a abrir. Bien, como vemos, acá ya está seleccionado demo. Lo que vamos a hacer es dentro de Source Files, le vamos a dar clic derecho, nuevo, main.c. Le ponemos un nombre, generalmente se le pone main.c, y le damos finalizar. Bien, acá ya tenemos un poquito la interfaz que vamos a estar usando y viendo seguidito. Como vemos, ya nos crea algunos parámetros básicos como un void main y incluye la librería de XC, que es básicamente la que tiene relacionada todos los registros especiales con qué posición de la memoria del micro corresponden. Igualmente por eso no se preocupen mucho. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a producción o production, set configuration bits, y lo que vamos a hacer es configurar algunos parámetros básicos de nuestro micro. En el oscilador vamos a decirle que vamos a usar un oscilador interno y que vamos a dejar disponible las entradas y las salidas. WDT es Watchdog Timer, que por ahora lo vamos a dejar en apagado. Este Power Up Timer también lo dejamos apagado. Este lo dejamos prendido. Boren lo apagamos, que es básicamente que si baja mucho la tensión de alimentación, el micro se va a resetear obligatoriamente. Programación en nivel bajo la dejamos apagada. Y las otras cosas también las dejamos apagadas. Le damos a generar código y lo que hacemos es copiar el código que nos generó acá y lo vamos a pegar por acá. Bien, y con esto ya podemos empezar a programar. Bien, como dijimos antes, lo primero que vamos a tener que hacer es decirle al micro qué va a ser una entrada y qué va a ser una salida. Vamos a arrancar con el tris A. Bien, el tris A controla todo lo que esté en el registro A, que en nuestro caso va a ser RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, 7 y hasta ahí llegó. Porque es de 8 bits, o sea que va a controlar 8 entradas barra salidas. Bien, en mi caso yo tengo conectado el pulsador a RA3, que en realidad es el único que me interesa configurar en sí, porque los otros me daría más o menos igual que sea entrada o salida. Para probar es mejor configurar lo que no usemos como entrada. Por las dudas conectemos algo mal y le metamos tensión y no le metamos tensión a una salida, porque ahí va a fluir corriente y podemos llegar a quemar alguna parte del micro. Lo que vamos a hacer es configurar todos los pines A, por así decirlo, en entradas. Para eso hay que ponerlos todo en 1. Recordemos que estamos trabajando en un micro de 8 bits. En un micro de 8 bits, en binario,
Básicamente todo en 1 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es lo mismo que ponerlo en decimal, o sea, la base 10, como 255. Que es lo mismo que ponerlo en hexadecimal como 0xFF. Es según la base que estemos usando. Cualquiera de las tres nos la toma el micro. Si ponemos 255 entiende que trabajamos en decimal. Si ponemos 0b va a entender que lo que sigue es binario. Y 0x va a entender que es hexadecimal. A mí me gusta más hexadecimal porque es el más cortito de los tres. Bien, con esto le estamos diciendo al micro que va a ser todo el puerto A, va a ser todo entrada. Recordemos que Trisa controla qué hace port A, si es entrada o salida. Bien, ahora vamos con el B. Ponemos tris B, ponemos igual. A mí me interesa que RB5 esté como salida y todo el resto, como no lo voy a usar y voy a estar probando, lo voy a dejar como entrada. Entonces lo que voy a tener que hacer es poner el bit 5 del tris B en 0. Es decir, que tendría que hacer, por ejemplo, 0B. Este sería el bit 7 como entrada, el bit 7 como entrada, bit 6 como entrada, bit 5, que es el que me interesa como salida, bit 4, 3, 2, 1 y bit 0 como entrada. Con esto lo que vamos a estar configurando es port B como entradas. Vamos a estar configurando port B como entradas, salvo RB5, que va a estar como salida. Bien, y ahora viene un truquito. Porque yo dije al principio que había algunas funciones especiales. Esas funciones especiales hay veces que hay que deshabilitarlas para que no se mezclen con otras funciones. Acá podemos ver que RA3 también comparte función con AN3. ¿Y qué es AN3? Bueno, busquémoslo en el datasheet, aparece en 10 lugares. Vamos a darle un par de enters. Y como vemos, sería una entrada de un comparador analógico que tiene el micro. Bien, nosotros no queremos que sea analógico ese pin. O sea que vamos a tener que desactivar esta funcionalidad analógica que podría llegar a tener. Como vemos, acá nos dice que para seleccionar este modo de comparación se usa el registro CMCON. O sea que CMCON va a ser a lo que tengamos que modificar para deshacernos de esta funcionalidad analógica que no queremos. Acá en esta tablita nos dice que hace cada cosa. Nosotros lo queremos desactivado, que sería esta, comparadores apagados. Es decir que lo va a interpretar todo de forma digital. Para eso tenemos que poner los bits 0, 1 y 2 en 1 del registro CMCON. Recordemos que cuando yo hablo de registro, simplemente estoy hablando de una posición de la memoria del microcontrolador. Bien, entonces CMCON, los últimos 3 bits los tenemos que poner en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, con esto lo que estamos haciendo es poner los 3 últimos bits en 1, aunque generalmente es mucho más sencillo escribir esto en hexadecimal, que hace la misma función. Una vez que tenemos configurado todo lo que es entrada y todo lo que es salida, vamos a tener que hacer un while 1 o while true según las preferencias de cada uno. No sé por qué me lo tabuló, pero bueno, ahí está. ¿Esto qué va a hacer? Esto sería, si alguna vez programaron en Arduino, como el setup, y esto sería como el main. Esto se va a ejecutar solo una vez y después el programa se va a quedar enganchado o dándole ciclos a este while para siempre. Dentro de este while vamos a poner la función que nosotros queramos que el micro esté ejecutando siempre. En nuestro caso vamos a suponer que queremos que cuando se apriete el pulsador se prenda la luz. Algo muy básico, pero que nos va a servir para ver. Entonces, recordemos que esto es C. Vamos a poner sí. La entrada que nosotros habíamos elegido era RA3.
Si la entrada de RA3 está en 1, o sea que es igual a 1, lo que vamos a hacer es prender RB5, que era lo que habíamos configurado como salida y a donde conectamos el LED. Y si no, lo que queremos hacer es apagar RB5. Bien, a mí no me gusta poner esto así porque la función if ya es naturalmente booleana, o sea que trabaja con ceros y 1, y RA3 también es naturalmente booleana, así que esa comparación no es necesaria. Se puede poner directamente si RA3 está en alto o en 1, que ejecute esto, y si no, que ejecute lo otro. Bien, y ahora ya estaríamos listos para compilar. Le vamos a dar al martillito y esto va solamente a compilar el programa para ver si hay algún error. Bien, como vemos me estaba faltando el punto y coma de la línea de arriba. Así que ahora va a compilar correctamente. Y lo vamos con este botoncito, lo vamos a cargar al micro. Bien, me dice que no encontró el picket, aunque sí debería estar puesto. A ver si lo encuentra ahora. Ahí está conectándose al programador. Está programando el micro y ya está programado. Así que llegó el momento de la verdad. Como vemos, cuando aprieto el botón, se prende el LED, tal como nosotros lo programamos. Así que, ¿por qué no hacer algo un poquito más interesante ahora? Y vamos a agregarle un poquito más de funcionalidad, como para que no sea tan aburrido. Bien, ahora lo que vamos a agregar es lo que se llama un delay. En nuestro caso, la librería XC, que es la que viene con el compilador, ya tiene una implementación de un delay básico para este micro, así que la vamos a usar solamente a modo de demo. Tenemos que agregar esta línea que define la frecuencia del cristal que tiene en 4 MHz, o sea 4 millones, que es la frecuencia del cristal interno que estamos usando. Así que lo que vamos a hacer ahora es que al apretar el botón vamos a empezar a parpadear el LED. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner que RB5, que es el pin de salida, va a ser igual al opuesto del pin, o sea, al valor contrario de lo que tiene puesto ahora. O sea que si esto es un 0, va a ser el contrario, que va a ser un 1, y lo va a poner en 1. Si en cambio es un 1, el contrario va a ser un 0 y lo va a apagar. Y acá vamos a poner la función de delay, que en este caso se escribe guión bajo delay, guión bajo, y para milisegundos es ms, y adentro le tenemos que poner el tiempo. Supongamos 500 milisegundos. Vamos a darle directamente para que lo baje al micro. Lo va a compilar, como vemos compila rapidísimo, y lo va a programar. Y si ahora apretamos el botón, como vemos, el LED parpadea correctamente e hicimos un blink muy sencillo.